Comenzamos esta edición de Mesa Central acá en la pantalla del 13, transmisión simultánea con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas, y comenzamos a hablar de política y actualidad con nuestros columnistas de hoy: Isabel Pla, Alfredo Yoñán, Patricia Politzer, Quique Mujica y Cristian Bofill. Bienvenidos a todos una semana después de que estuvimos ese domingo tan intenso, que Alfredo Yoñán tuvo su propio domingo intenso, no estuvo con nosotros en el servicio electoral. Partamos. Muy bien el Cervela, muy bien. Felicitaciones a... Sí. Momento de salud y felicitación para Te Alfredo. Felicitamos el domingo pasado ya. Así es. Sí, te mandamos saludos por la tele, por la radio, un montón de Y a todos los funcionarios de Cervel lo recibieron también muy bien. Excelente. Ya, bueno, partamos contigo, Alfredo. ¿Qué es lo más importante de la semana para ti? Mira, voy a dejar todo lo importante que ocurrió en el país, porque me interesa en lo personal muy vitalmente esta ola de atentados que están teniendo lugar en Francia. En Francia, sí. Es algo, ayer hubo uno más, ya son 3 en 5 días. El primero, ustedes recordarán, fue la muerte de un profesor, Samuel Paty, en virtud desde un principio que es el de la libertad de expresión, en donde él trató de enseñarle a sus alumnos, después de haber invitado a estudiantes musulmanes a retirarse para que no quedaran expuestos a una eventual ofensa, enseñarles la libertad de expresión a partir justamente de las famosas caricaturas de Mahoma, que costaron un atentado muy terrible a los periodistas de Charlie Hebdo. Bueno, y ayer hubo otro atentado en contra de un sacerdote ortodoxo en Lyon, a bala, y cerrando la iglesia, y está gravemente herido. Es decir, es bien inquietante lo que está sucediendo, porque estos no son lobos esteparios, lamentablemente. Esto son siempre unidades, células. No, está tremendo. Patricia Politzer, para ti lo más importante de la semana. Bueno, primero decir que me parece terrible esta inquisición islámica de la que estamos siendo testigos. Dicho eso, diría dos cosas. Una, la muerte del carabinero en la Araucanía, que nos hace una vez más llevar la mirada a la Araucanía, cosa que hacemos cada vez que se abre la herida de lo que allí está pasando, cada vez que hay un hecho que todo el país quiere que no hubiera ocurrido, un hecho que hay que lamentar. Creo que la muerte del carabinero Sebastián Naín Caniumil, un carabinero mapuche además, va a traer varias consecuencias. La primera, dentro de la institución, porque su tío, también carabinero, hizo una indignada denuncia señalando que a su sobrino lo habían mandado en un vehículo no blindado, sin el equipamiento necesario, a una zona de alto riesgo. Y esto también, como decía Iván al comienzo, va a traer consecuencias políticas, porque mientras el ministro del Interior fue a la zona a decir que esto había que arreglarlo con más diálogo, los parlamentarios de Evópoli, encabezados por Felipe Kast, decidieron congelar sus relaciones con el gobierno, a lo cual reaccionaron muy duramente RN y la UDI, diciéndole que si congelan sus relaciones con el gobierno, tienen que irse los ministros que son de Evópoli. Los ministros, los seremis, todos los cargos que todos tengan, los cargos que tienen en el gobierno. Por lo tanto, ahí va a seguir el tema. Y el segundo tema que para mí es fundamental esta semana es esta falta de conducta que ha tenido el gobierno y Chile Vamos después de la paliza que recibió el rechazo. El presidente decía hoy que el barco sigue navegando, sin duda que sigue navegando, pero pareciera que navega sin que haya nadie en el timón, porque no sabemos hacia dónde va este barco. Los ministros y el gobierno parecen estar llevando adelante sus políticas como si no se hubiesen dado cuenta de lo que pasó el domingo pasado y de ese mapa dramático que hemos visto una y otra vez con las 3 comunas donde se concentró el rechazo,
que dan cuenta de la tremenda fractura y de la crisis política y social, económica que vive el país. Vamos a ir comentando todos esos temas. Para ti, Isabel Pla, lo más importante. Bueno, por supuesto que lo que se ha mencionado, casi todo lo que se ha mencionado aquí lo comparto, lo de Francia, la situación evidentemente de la Aragonés. O sea, es un tema, pero me imagino lo vamos a abordar durante el programa, pero yo creo que lo más importante de la semana para mí, primero yo le quiero dar el crédito a Cristian Bofill, que hace una semana en esta misma mesa, en la noche del plebiscito, dijo que este ambiente de unidad, este ambiente de valorar la democracia y las instituciones, él creía que iba a durar unos días. Yo creo que se equivocó porque duró unas horas. Entonces, para mí lo más importante es que en esta semana todo lo que pasó en la política y la señal tan potente que le dio a la ciudadanía a la política y a la democracia se desvaneció al día siguiente cuando se inicia un clima de confrontación desde todos los lugares, pero especialmente desde la oposición, en donde incluso, ¿verdad?, se quieren cambiar las reglas del juego. Hay un senador que dice que quiere aumentar el número de convencionales constituyentes para cancelar a la derecha, para que la derecha no pueda estar en esa convención, para que no tenga influencia en esa convención. Se sigue adelante con una acusación constitucional acusando a un ministro por los mismos hechos que han ocurrido toda la vida y respecto a los cuales no se han acusado a otros ministros. Hay una diputada que derogó la Constitución en Twitter, la Constitución vigente la deroga en Twitter, la diputada Castillo, etcétera, etcétera. Ese es un tema importante. Y dos, yo quiero destacar la entrevista del presidente Sebastián Piñera hoy día en el Mercurio, en donde, a diferencia de cómo lo ve Patricia Politzer, yo lo veo de una manera distinta. El presidente lo que hace ahí es justamente decir de qué manera va a conducir el gobierno en esta nueva etapa post-plebiscito, en medio o en el inicio de un proceso constituyente, y hace también un balance del año dificilísimo que ha enfrentado él en lo personal, pero especialmente el país. Y también creo que hay dos temas de fuera de Chile, pero que afectan al país, además de Francia, pero hay dos cosas que nos afectan. Uno, la elección en Estados Unidos, la próxima semana, y dos, la severa y profunda crisis que está enfrentando Argentina, económica, social, política. Es el país con el que compartimos más kilómetros de frontera y desde luego siempre nos va a afectar lo que le pase a ellos. Quique Mujica, para ti lo más importante. No, para mí lo más importante es la muerte del carabinero Eugenio Naín. O sea, encuentro que eso revela una vez más que el Estado está fracasando estrepitosamente, el Estado digo, los gobiernos por consiguiente, estrepitosamente con todo lo que implica esto, porque la situación pasó a ser tremenda a incontrolable. Y cuando el Estado pierde el control, y eso es lo más complicado y peligroso, cuando el Estado pierde el control es que las instituciones fallan, o sea, es una especie de Estado fallido en la zona. Y eso se refleja, por ejemplo, en un comunicado de la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, que trata de explicar trata de echarle la culpa al Estado chileno y al gobierno del asesinato del carabinero, a simple cuenta, pero tiene una frase que revela el estado de la situación de las cosas en la zona. Así como hay bajas en las filas del enemigo, dicen, bajas en las filas del enemigo, también nosotros hemos vivido el asesinato de nuestra gente. O sea, cuando empezamos a hablar de bajas en las filas de un enemigo, se entiende que hay una guerra, un clima de guerra. Entonces, eso para mí refleja el fracaso del Estado, y yo creo que es una batalla que se está perdiendo hace rato y que no veo por dónde se pueda controlar. Insisto, un Estado que no puede controlar la violencia es un Estado que no existe. Cristian, para ti, Cristian Bofill. No, para mí lo más importante obviamente es la muerte del carabinero, que refleja los problemas que hemos visto muchas veces, pero creo que eso está vinculado con un tema que va a pasar el martes, y creo que los dos temas importantes en diferentes dimensiones van a pasar el martes. El martes es muy probable que la Cámara de Diputados apruebe la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Necesita el oficialismo 6 votos. Está difícil que llegue la democracia cristiana en bloque a votar a favor de la acusación constitucional, en gran parte para buscar la unidad de la oposición. Ahí el presidente va a tener que tomar una decisión, porque ustedes saben que si el ministro es efectivamente destituido, él tiene que cesar en sus funciones a la espera de lo que ocurra en el Senado. Claro, queda suspendido en la práctica. Queda suspendido, y ahí el presidente tendría dos opciones. Una, poner al subsecretario del Interior, José Francisco Gali, y podría también, si quisiera, poner a otro ministro, que podría ser el ministro vocero. Me da la impresión de que tendría que ser Gali, porque si no sería muy complicado, digamos, poner a otro ministro mientras el ministro está ahí. Pero eso va a pasar. Y lo otro que va a pasar el martes, que tiene una dimensión colosalmente, digamos, más amplia, sí, la elección en Estados Unidos.
y ustedes saben que hay gente que dice que las elecciones de Estados Unidos son tan importantes que todo el mundo debería votar en esa elección. Yo creo que esas son las dos cosas importantes. Creo, lo último, que la muerte del carabinero en la Araucanía, más allá de reflejar todo lo que sabemos, también puede tener alguna incidencia en la votación de la acusación constitucional contra el ministro del Interior. Hay un par de diputados de la democracia cristiana que han dicho de que no es el momento de hacer eso frente a lo que está pasando en la Araucanía. Vamos a ver, yo creo que va a ser la acusación constitucional que va a ocurrir el martes, la votación en la Cámara, va a ser muy importante. Y yo creo que va a reflejar que seguimos, como decía Isabel, en el clima de polarización que hemos venido. Yo creo que el plebiscito pasó bastante incólume para toda la clase política, no para un sector, no para un solo sector, como dicen los que están contra algún sector. Pero yo creo que no, el plebiscito no ha tenido ningún tipo de incidencia en el comportamiento que tenían todos los sectores políticos, insisto, todos, antes del 25 de octubre. Alfredo Joñán, ¿cómo ves el asunto? Mira, efectivamente hay señales que indican que vamos a seguir en el clima de polarización de las élites políticas. Insisto en eso porque se ha querido instalar en el país además la idea de que Chile está polarizado y dado los resultados del plebiscito, 78-22, eso no es polarización, eso es masacre, hegemonía, en fin, lo que sea. Además, un ambiente muy tranquilo. Sí, además todo muy tranquilo. Sí. Por lo tanto, yo creo que sáquense de la idea de que aquí hay polarización entre los chilenos, porque eso no está existiendo. Sí, la élite política, en eso estoy completamente de acuerdo y veo efectivamente signos de continuidad de la conducta, no de toda la oposición, pero de agentes opositores individuales en esa línea. Yo quiero enfatizar que aquí está faltando una variable, que Nain está considerando. A fines de este mes hay elecciones primarias. Sí, pues. Esto es bien importante. De hecho, había campaña desplegada ayer en las calles. ¿Esa la supervisa CERVEL? Sí, por supuesto. Son legales. Porque esto, claro, porque esto es importante, porque esas primarias lo que van a hacer, van a acentuar la polarización intracoaliciones y entre coaliciones. Y les doy un ejemplo. Hay dos primarias para gobernadores regionales, tanto del Frente Amplio como de Unidad Constituyente, que tienen lugar en el mismo territorio. Santiago, ¿no? Región metropolitana. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los dos bloques van a competir por quién lleva más gente a votar. Y esto va a emporcar aún más las relaciones. Por lo tanto, y ese emporcamiento de las relaciones, desgraciadamente, trae como consecuencia la persistencia del patrón polarizante que uno puede observar, especialmente, seamos justos en esto, especialmente en la Cámara de Diputados, menos en el Senado. Por lo tanto, esa es una variable que hay que tomar en consideración, porque este jueguito de quién lleva más gente a votar que el otro, bueno, son juegos internos a las coaliciones, entre coaliciones también, entre partidos de una misma coalición, evidentemente, pero yo creo que aquí hay una dimensión intracoalición, entre coaliciones de un mismo sector importante de considerar, aun cuando me temo que va a votar bastante menos gente de lo que se cree en esa elección primaria. Y que contribuye a este clima. Quique, después la Pati que está Sí, yo creo, quería hacer una precisión respecto de esta pelea y disputa que se ha dado entre Bópoli a raíz del carabinero muerto y Chile Vamos. Encuentro de una frivolidad, un mal gusto total. Mientras se hace el funeral del carabinero, que estén discutiendo si tiene que salir del gabinete o no. O sea, encuentro que es totalmente mal gusto. Y respecto a lo que dice Alfredo, me parece que sí. Bueno, esa votación de gobernador en Santiago va a estar ruda, va a estar dura. Es un cargo muy cotizado, muy ambiciado también, muy apetecido. Pero lo que yo veo en global, creo que la centro-derecha tiene una posición mucho más privilegiada para enfrentar las próximas elecciones que la oposición. Así es. Pero la oposición es una suma de intereses, de ambiciones, de proyectos a largo plazo, más que la derecha, que tiene problemas tácticos, yo creo. Creo que la centro-izquierda y la oposición tienen un problema más bien, un problema estructural. Entonces, yo creo que este periodo hasta abril va a ser muy interesante. No vamos a tener un verano muy tranquilo, por cierto. Va a ser muy interesante ver cómo se distribuye esto y cómo se enfrenta esto en relación a las constituyentes, que al final yo creo que la madre de todas las batallas, ¿no? Así es. Pati Pulitzer y Isabel Pla.
A ver, primero quiero tomar algo que dijo Isabel hace un rato, mencionando a dos parlamentarios que decían cosas que creo que no reflejan la opinión mayoritaria de la oposición, ni que se acabó la Constitución ahora mismo y no me acuerdo cuál es. La Constitución está derogada y otra que hay que aumentar los escaños para cancelar a la derecha. Para cancelar a la derecha. La verdad es que, como dice el Quique, la madre de todas las batallas es precisamente la Convención Constitucional. Y más allá de esta polarización, la verdad es que de manera mucho más organizada ha sido la derecha la que ha estado planteando la necesidad de tener una cantidad importante, encabezados por Pablo Longueira, que explicó claramente cómo había que hacerlo para bloquear lo que la mayoría quisiera en la Convención Constitucional. Por lo tanto, creo que ahí los dados están más bien cargados al poco diálogo en la derecha que en la oposición. Ahora, respecto a esta madre de todas las batallas, una cosa es la división, la pelea política dentro de los partidos en los dos bloques, y otra cosa es la Convención Constitucional, donde ahí la verdad es que hay muchas conversaciones, tanto el PPD como el Partido Socialista han llamado a la unidad, pero más allá de las conversaciones que se están llevando a cabo en estos días, lo que está claro es que si no hay voluntad política no va a haber lista única. Y estas excusas de que no caben todos en una misma lista, de que no se puede ir unidos, la verdad es que lo desmienten los números. Aquí hay simplemente un tema de voluntad política. La oposición tiene 83 diputados, que es el marco de los distritos donde se va a llevar a cabo y se van a elegir los convencionales constituyentes. Hay 83 diputados elegidos y hay 195 cupos para candidatos. Sí. Por lo tanto, bastaría que los diputados electos tuvieran su cuota y dejar una amplia gama para invitar a otros a ser parte de esta lista única, porque la verdad es que uno puede perder elecciones de diputados, de alcaldes, de gobernadores que duran 4 años. Pero lo que va a pasar en la Convención Constitucional va a marcar las reglas del juego de convivencia entre todos los chilenos por los próximos 40 años. La voluntad política en esto es indispensable. Ya, volvamos más rato a la ingeniería electoral de la oposición. Isabel Pla y el tema político. Yo dos cosas. Uno, respecto al tema de la Araucanía y del Biobío, la Araucanía del Biobío. Primero, yo quiero decir que yo espero que Evópolis recapacite, porque este es un tema muy, muy grave que afecta no a los partidos políticos, sino que afecta a miles de personas que viven en esas regiones y que viven la violencia todos los días. Y además hay un destacado militante de Evópolis, mi amigo Gonzalo Blumel, que fue ministro del Interior hasta hace 3 meses atrás y conoce y sabe muy bien las dificultades que tiene el Estado de Chile para enfrentar la violencia y la falta de instrumentos legales y de otra naturaleza para poder enfrentar ese problema, que es un problema también político. Yo me alegro, Iván, que tú vayas a entrevistar a Pedro Cayuqueo, porque Pedro se enfrentó justamente con un sector del mundo mapuche, ¿verdad?, que de alguna manera justificaba el crimen contra el carabinero, y es importante también que él ahonde en eso, lo importante que un sector que está persiguiendo esa causa, ¿verdad?, ponga una voz muy clara respecto de no más violencia, y además de que no se puede poner en igualdad, no se puede, ¿verdad?, establecer un régimen como de guerra entre quienes están operando en esos lugares contra la ley, contra las personas, contra pequeños agricultores y el Estado de Chile, que tiene la obligación de mantener la seguridad. Pero es bien importante tener presente que es difícil, aun cuando la policía tuviera todos los instrumentos, es verdad, enfrentar una situación cuando tiene un piso en un sector que puede ser muy pequeño político, pero tiene piso, tiene de alguna manera reconocimiento de legitimidad. Eso por una parte. En segundo lugar, lo que tiene que hacer Chile Vamos y la derecha, primero que todo, es comprender en profundidad el resultado del domingo pasado. Ese es un trabajo que se está haciendo, lo están haciendo las distintas generaciones, los partidos políticos, las sensibilidades que hay al interior de Chile Vamos, pero eso es muy importante antes siquiera de pensar, ¿verdad?, en una unidad para enfrentar una constituyente que yo creo que es esencial. O sea, por supuesto que
todos los esfuerzos para llevar una sola lista. Pero antes que eso tenemos que comprender, yo también formo parte de un partido político de Chile Vamos, y que no me pongo en una esquina, me pongo justamente con esa tarea. Tenemos que comprender exactamente qué dijeron los chilenos, las razones por las cuales llegamos al plebiscito, la ciudadanía se expresó de esa manera, y también por qué la opción del rechazo, que fue una de las opciones de la derecha, tuvo esa representación tan distinta en un sector de la capital al resto del país. Eso es muy importante. Porque Alfredo. Sí, lo que pasa es que lo que acaba de decir Isabel es muy importante, porque está toda esta discusión sobre las 3 comunas del sector oriente, que son las 3 comunas en donde gana el rechazo, y aquí yo diría lo siguiente: aquí está incorporada una variable de clase, objetivamente, de clase social. Porque no es una casualidad, no puede ser un azar que las 3 comunas más pudientes de Chile terminen siendo comunas estadísticamente segregadas, incluso en lo político electoral. Ahora, ¿pero por qué son del 93? No, por supuesto, pero en Porque era el distrito 23, que era el único distrito donde la derecha doblaba. Por cierto. Pero ¿por qué mi pregunta es por qué le sorprende tanto eso? No, la verdad porque la diferencia con el resultado del resto del país es muy grande. Exacto. Muy amplio. Piñera obtuvo el 80% de los votos, Guillermo el 13%. No, está Sí, bien. pero el está bien, 50, para claro, puro pero el rechazo. 56% en promedio país. No, lo que pasa es que Exacto. a mí me da un poco así como que los ricos viven en 3 comunas. Que es lo nuevo. Los ricos votan derecha. No, que es lo nuevo. Quique, no, ¿Ah? la importancia está en lo que te está diciendo. La importancia está en lo que te está diciendo Isabel. No, es importante Cuando el entenderlo. promedio nacional es 70, el promedio, no, el resultado es 78-22. Esto que los estadísticos llaman la elección estándar es gigantesca. Es decir, no es normal Mira, que te doy- en estas 3 sí, pero comunas ojo, sigan te doy el teniendo... dato, te doy el dato. y deja- Las Condes, 81 Lavín, 81 Piñera, 18 Guillé, 44 rechazos, 55 apruebos. O sea, mira la diferencia entre la votación. Y en Vitacura, que Piñera obtuvo el 88, Guillé el 12, fue 66-33. O sea, hay ovejas descarriadas ahí. ¿Ah? No, sí, está bien, está bien. Pero es importante entender y interpretar el patrón que aísla a estas comunas del resto del país. No voy a llegar al extremo de lo que dijo Hermógenes Pérez de Arce, que quiere hacer de estas 3 comunas una república de Chile libre. En fin, ¿Eso dijo? No, pero fue un acto... una hermogenada. Le pusieron nada más, le pusieron- Él dijo, ustedes van a creer que me estoy sonriendo, pero yo creo que el país y lo no estoy está diciendo tan muy en serio, dijo. Por lo tanto, bueno, pero Le el pusieron punto es el feo a siguiente. Chistá nada más. Pero agreguemos además otra cosa, para reforzar este apartamiento del patrón normal, que es el que se da en todo el país. En este plebiscito hubo poca plata circulando, entendido por poca plata En las campañas. ¿ok? Pero bueno, de esa poca plata circulante, el 85% fue para el rechazo. El 15% para el apruebo. Yo Rendió puedo con la el palabra. problema Está viendo la palabra sí, de después Cristian, puedo meter la cuchara yo en este volvemos con la tema. Pati y la Isabel. Yo estoy de acuerdo con el Quique de que no hay que sorprenderse que el principal bastión de la derecha son esas 3 comunas, lo han sido siempre. Sí, pero no lo normalicen. Y hay no que- es bueno normalizar esto. A ver, la realidad es como es, no como uno quisiera que fuera. Bueno, sí, y hay que tomar en cuenta otra cosa. La derecha fue dividida en esta pasada. O sea, habría que ver qué habría pasado si la derecha hubiese sido monolítica en otras comunas. Yo no creo que sea, obviamente que esto va a dar para muchas tesis, para muchas cosas, y es bueno que se estudie, pero no creo que sea un tema que pueda sorprender a nadie. Ahora, yo quería referirme un poco a lo que decía Patricia respecto de que la Convención Constituyente es la madre de todas las batallas. Yo creo que hay muchas madres de batallas aquí, y batallas incluso que van a incidir en qué va a ser la Constituyente. Yo creo que la batalla que más nos va a decir respecto del futuro son las elecciones municipales. Las elecciones municipales desde 1990 siempre han sido el mejor predictor de la siguiente presidencial. No sé si en esta vuelta con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Perfecto. Puede ser la siempre, constituyente también, de alguna manera. pero siempre lo han sido. Y sí. yo creo que en ese 78-80% del apruebo hay una mezcla muy grande. No sabemos exactamente lo que hay ahí. Ahí tienen que haber votos de centro-derecha, votos de izquierda, votos de centro. Y yo creo que en las elecciones municipales vamos a saber exactamente en qué pie está Chile, porque ahí no va a haber una mezcla tan grande como la que hubo ahí. Nadie se puede atribuir
ser el dueño de ese 80%. Entonces, la verdad es que la primera vez que los chilenos van a ir a las urnas para mostrar preferencias más específicas va a ser en las elecciones municipales de abril. Ahí vamos a ver quién es quién en ese 80%. Pati Pólitzer, después Isabel Pla. A ver, varias cosas. La primera, que esas elecciones municipales se dan en paralelo a la convención constitucional. Exacto. Por lo tanto, no van a ser predictoras unas de otras, digamos. No, la municipal es más predictora que la constituyente hasta ahora. La municipal nunca ha sido concurrente con otras. Lo que pasa es que, la constituyente tiene... Solo una cosa, la constituyente tiene un problema, que cada uno le pone lo que quiere a la Constitución. Y para mí el ejemplo mayor de eso es lo que dijo Joaquín Lavín. Joaquín Lavín dijo que es un traje a la medida. En la medida en que cada uno de nosotros cree que es un traje a la medida, está votando por un tipo de constituyente. Ahora se votó por hacer una constituyente. ¿Pero qué tipo de constituyente? Yo creo que lo va a mostrar mejor una elección, digamos, en que los partidos y las fuerzas políticas estén disputando realmente. Sí. Ya, Pati. A ver, dos cosas. Lo primero, este predictor que son las municipales, y que yo coincido que en buena medida ha sido así en los últimos años. No sé si va a ser así ahora. Yo creo que las municipales pueden cambiar un buen poco el panorama político. Entre otras cosas porque hay, si mal no recuerdo, son 100 los alcaldes que no van a la reelección, que no pueden ir a la reelección. Por lo tanto, va a haber ahí un movimiento bien relevante. Ahora, respecto a la Convención Constitucional, efectivamente este 80% lleva muchas cosas diversas. Y por eso creo que el trabajo de la Comisión Constituyente no es solo el resultado de la Constitución, sino el cómo se llega a ese resultado, el diálogo entre los distintos sectores. De hecho, tengo a alguien aquí que me acaba de decir, yo me sentiré más cómodo, una persona de centro izquierda, me sentiré más cómodo negociando en la convención con Evópoli que con el PC. Es decir, creo que ahí habrán diálogos muy cruzados en diversos temas. Pero por último quisiera señalar esta obviedad de la cual hablaba el Quique, de que las tres comunas... No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es obvio. Lo que no era obvio era que la UDI ganara en comunas populares como ganó en los 90. El problema de esa obviedad es que en esas tres comunas está la mayor parte del poder político y económico del país. Eso es lo realmente determinante. Y con la Constitución del 80, que es la que nos rige hasta ahora, no se podía flexibilizar y emparejar la cancha con esa concentración del poder. Y por lo tanto, todo este proceso constituyente, más allá de lo que representa el 80%, en su amplia gama de diversidad, creo que es una forma de cambiar y terminar con esta concentración del poder en unos pocos que viven en esas tres comunas que votaron por el rechazo mayoritariamente. Isabel Pla. Yo, mira, primero creo que uno tiene que mirar esa votación en su profundidad. Efectivamente no es comparable, yo eso comparto con Alfredo, no es comparable con las elecciones anteriores. Tiene muchas lecturas y es importante hacerlo no solo para la política, sino que es importante también para el país, para los que viven en esas comunas, que son chilenos, igual que el resto, y también para el resto del país. Es bien importante tener presente que la votación del rechazo en esas tres comunas, Vitacura, Las Condes, Barnechea, es el 10% de la votación del rechazo a nivel nacional. Ese es un dato. O sea, aquí una amiga de la Araucanía, de una organización social con la que yo trabajé cuando fue ministra, me está diciendo el rechazo tuvo el 40% en la ciudad de Victoria. En la ciudad de Victoria no viven, ¿verdad?, las personas más poderosas de Chile, viven chilenos comunes y corrientes que quieren tener un mejor país. Es importante no hacer, creo yo, conclusiones así como aceleradas. Y dos, también la política tiene una tarea que es la de integrar a los sectores políticos, no de polarizar. Yo creo que las dos campañas, la de la prueba y la del rechazo, muchas veces tenían más fuerza los mensajes de polarización que los mensajes de integración. Y esos mensajes llegan, por supuesto, a las personas con las que se sienten identificadas de alguna manera. Lo que sí encuentro esperanzador es que si la política está muy enfrentada desde el lunes, la élite política, sí creo también que había un diálogo muy esperanzador entre los académicos, entre muchos representantes de organizaciones sociales en el tema constitucional, y que tiene que ver con lo que dijo la Patricia. O sea, que hay también un ánimo
que yo me imagino y espero que sea mayoritario, de que esa convención constituyente no sea un lugar en donde vamos a seguir con la disputa ideológica que llevamos, ¿verdad?, desde hace ya muchos años y que nos ha impedido resolver los problemas que de verdad necesitan, no la imposición de una ideología sobre otra, sino que racionalidad y capacidad de acuerdos y de alcanzar un consenso en temas que son importantes para todos. Vamos a ver, pues se podrá. Sí. Lo seguimos conversando con Cristian Bofill, Quique Mujica, Pati Pólitzer, Alfredo Yoñán e Isabel Pla en esta mañana de Mesa Central de domingo por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. Ha sido una semana bien dura, bien horrible para el gobierno. Tuvo esta votación en la Comisión de Constitución de la Cámara por el segundo retiro del 10%. Termina además la semana con esta rebelión de 3 parlamentarios de Evópoli que declaran congelado su relación con el gobierno y está muy, muy lejos de haber ocurrido la famosa unidad del 26 de octubre, Cristian. Bueno, yo creo que la política norteamericana popularizó una expresión que se llama pato cojo. Pato cojo es el periodo en que el presidente empieza a perder poder porque empiezan las elecciones y empieza su proceso de sucesión. El pato cojo del presidente Piñera es más complicado que cualquier otro, obviamente, porque viene de una crisis sin precedentes en la historia de Chile, esa es la verdad. Lo que está haciendo Evópoli al congelar su relación con el gobierno es justamente eso, son parlamentarios que están privilegiando su posición electoral en la zona frente a la fidelidad a un gobierno que está de salida. Es verdad que lo que pasó, y la verdad es que fue bien impresionante, en la Comisión de Constitución de la Cámara, refleja con mayor dramatismo de lo que uno esperaría la situación del gobierno. El gobierno perdió 11-1, el único diputado que votó a favor del gobierno lo hizo proponiendo algo completamente loco, porque decía que el Estado tenía que poner la plata, que es peor todavía. Que calculara su retiro y el Estado se lo ponía. El ministro Briones estaba súper contento. Un diputado de RN se abrazó con Pamela Giles después de la votación. Y si ustedes miran esa sesión, se van a impresionar mucho el nivel de insulto, el nivel de descalificaciones que sufrió el ministro Briones, y que ningún parlamentario del gobierno lo defendió. Otra cosa peor, el ministro Monkever tenía la instrucción del presidente de defender después la posición del gobierno en el tema constitucional, porque el gobierno está dispuesto esta vez sí a ir al Tribunal Constitucional. Y el que terminó defendiendo la posición fue el subsecretario. Yo no sé si el ministro Monkever tenía algo que hacer importante y no pudo defenderla, o él prefirió que el subsecretario la defendiera. Yo creo que esto es una cosa que sufren todos los gobiernos. Este gobierno la sufre más, pero es verdad que tiene la ventaja que se mencionaba acá, que la derecha o centro derecha es mucho más homogénea que la oposición. La oposición hoy día tiene una división estructural entre la izquierda dura, estoy hablando del PC y gran parte del Frente Amplio, frente a la centroizquierda. Eso es imposible de arreglar, a mi modo de ver, porque eso es un problema que va más allá de lo electoral. Pero el presidente va a sufrir un pato cojo muy duro y su coalición se lo demostró esta semana, como tú mencionaste. Pati Pólitzer, después Alfredo. Sí, la verdad es que lo que se vio en esa comisión en que se aprobó el retiro de un nuevo 10%, de los fondos de pensiones, creo que marca justamente la descripción que hacía Cristian, lo que decía antes, que el barco está sin timonel, es decir, no hubo ninguna defensa al ministro Briones, la votación fue 11-1, es decir, todo el oficialismo estuvo votando a favor de esta medida. Y ahí, primero, a mí me parece completamente, yendo al tema de fondo, incomprensible que el gobierno no tenga una propuesta para ir en ayuda de la gente que lo necesita. El IFE terminó ayer, a fines de octubre. Es decir, estamos de nuevo en una situación donde hay miles de familias con problemas para llegar a fin de mes. Vimos en algunos reportajes que hizo precisamente Tele 13 cómo personas de clase media te decían, yo sé que me estoy quedando sin
sin recursos para mi pensión. Pero hoy día no tengo capacidad de pensar en 10 años más, ni en 20 años más. Hoy día tengo que pensar en los próximos 4 meses. Por lo tanto, es completamente incomprensible que el ministro Briones no avance en la reforma de pensiones, no haga una propuesta para ir en ayuda de la gente que lo necesita. Todos los días aparecen nuevos reportajes señalando cómo aumentan los campamentos en nuestro país. Por lo tanto, creo que la semana que se le viene al gobierno es tanto o más difícil que la que se está terminando. No solo porque seguirá este debate del 10% 2, por llamarlo de alguna manera, porque lo que se aprobó fue el paquete en general, la idea de legislar, y ahora viene la discusión en cada uno de los artículos. Por otro lado, tenemos el martes la acusación constitucional, que por lo menos hasta el viernes se daba absolutamente por aprobada. Hasta antes de la muerte del carabinero era así. Como se postergó la votación para el martes, hay algunos en el gobierno que tienen esperanzas de que algunos votos se van a dar vuelta y puede que no se aprueba. Me precisa aquí una buena fuente de la democracia cristiana que están todos alineados con la acusación, salvo Sabah. O sea, que no hay díscolos y que nadie va a cambiar su opinión. Bueno, y con eso no hay nada que hacer. Por lo tanto, el gobierno va a tener el 10%, la acusación constitucional, y esta semana comienza una discusión que sin duda será áspera, porque siempre es áspera, que es la discusión del presupuesto. Por lo tanto, al gobierno no se le viene una nueva semana fácil, sino que al revés creó una semana tanto o más difícil que la actual. Hay que decir por qué la DC está apoyando la acusación constitucional, la está apoyando básicamente para hacer acuerdos electorales con el resto de la oposición y mostrar buen comportamiento. Es que hay un tema además adicional. Eso es la polarización, lo digo porque hay análisis demasiado unilaterales que es el gobierno el que está polarizando, es el gobierno el que no tiene timón, y cuando los partidos toman decisiones tan importantes como una acusación constitucional en función de alianzas electorales, yo creo que hay que matizar un poco las cosas. Plá y Alfredo. Yo creo que es bien importante también aquí que sinceremos las cosas y digamos la verdad, y es que el Partido Comunista anunció para mañana o pasado la presentación de una censura a la Cámara de Diputados. A la mesa de la Cámara. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque también es una forma, ¿verdad?, que tiene el Partido Comunista del Frente Amplio de pedirle la prueba de amor a la nueva mayoría para instalar entiendo que es el diputado Silver, como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la prueba de amor? Oiga, me ponen todos los votos de la democracia cristiana para aprobarme la acusación constitucional y nosotros le entregamos todo el amor para instalar al diputado Silver en la... Esa es la verdad también. O sea, aquí no hay una cuestión, es una cuestión como bastante táctica. Eso por una parte. En segundo lugar, yo encuentro que hay que desdramatizar los patos cojos. Es una cuestión de calendario. Queda un año y un poco más de gobierno, vienen muchos procesos electorales y obviamente que la tensión política está en esos procesos electorales. El gobierno tiene que seguir haciendo tu trabajo, el presidente lo establece con mucha claridad hoy día. Es importante que estabilizar la democracia es un mandato que tiene que durar hasta marzo del año 22 y tiene que hacerlo bien, y creo que respecto al plebiscito el gobierno, el CERVEL y todas las instituciones hicieron bien su pega. A mí me parece súper injusto, Patricia, que digas que el gobierno no ha hecho nada por las personas que han perdido su trabajo. El gobierno... No, yo nunca he dicho eso. O por enfrentar la situación. Yo creo que la situación de hoy, está bien. Estoy hablando de la situación de hoy. Acabo de decir que el IFE, que era una de las medidas relevantes del gobierno, se acabó ayer. Al gobierno se le bloquean todas las salidas. Se le bloquea la posibilidad de hacer una reforma previsional que no la puede hacer por sí sola, necesita los votos de la oposición. No. Yo espero que en los próximos días haya luz blanca, luz verde. Pero el gobierno también está en el no. Yo creo que en ese tema es como si no hubiera pasado nada el domingo pasado. Mira, el gobierno está haciendo una propuesta junto con Chile Vamos. Se tiene que discutir esa propuesta lo antes posible. Y en segundo lugar, yo creo que Chile Vamos ha enfrentado cosas muy difíciles, defender a veces las cosas que son difíciles de explicar a la ciudadanía, tiene un costo, pero yo les quiero decir que así como existe el pato cojo, existe también que es imposible que la ciudadanía desvincule a esa coalición política que ha sido coalición de gobierno del gobierno. Por lo tanto, si Chile Vamos no respalda a su gobierno y no colabora y no hay una complicidad entre los dos también desde el gobierno, eso se va a ver reflejado en los resultados electorales de todas las
elecciones que vienen de ahora en adelante, desde la constituyente para adelante, es los resultados de Bópoli, de Renovación Nacional, de la UDI, del PRI. Alfredo Ñaña. Sí, no, yo quiero retomar lo que mencionaba Patricia Politzer, que tiene toda la razón. Efectivamente terminó el IFE 2 y las familias están nuevamente desprotegidas. ¿Y cuál es la reacción natural? Piénsenlo, razonen en términos casi de reflejo condicionado. Lo único que me queda es el otro, o el poco 10% que están en mis cuentas individuales. Esa es la reacción individual. A los que les queda. Porque hay un montón que exactamente. Si se cumple este retiro, van a quedar 4 millones de personas. Saldo cero. Por lo tanto, ya que te dicen, eso será más adelante. Exacto, ya hay 2 millones de personas que no tienen nada. ¿Ok? Lo que yo no logro comprender del gobierno, y en eso es responsabilidad gubernamental. Yo, con todo el aprecio personal que le tengo a Ignacio Briones, no logro entenderlo en este afán de no seguir o de no querer endeudar a Chile. Chile tiene todavía mucho espacio para endeudarse, mucho. Pero la pregunta es, ¿para hacer qué? Sí, ya no más políticas focalizadas, sino avanzar hacia lo que los países europeos han hecho. Ingresos básicos universales, que no son eventualmente equivalentes al 10% por nuca. Puede ser menos, pero es un ingreso básico universal. Por lo tanto... Ahora, ¿es posible, Alfredo, que lo tengas que extender todo el 2021? Puede ser un año. Es que por eso puede ser un año. El problema, Alfredo, es que si tú das eso, no lo quitas más. Claro. No, ¿de dónde sacan? ¿Pero de dónde sacan eso? Yo estoy seguro. ¿Qué es lo que les permite sostener un ingreso básico universal significa algo permanente, no transitorio. Este es de emergencia. Pero así va a terminar siendo. No, yo lo creo. Porque así va. Eso es una falta de confianza en la gente. Totalmente. Absolutamente. Bueno, pues si cobraron la clase media, tampoco cobraron bueno, eso tendrán que responder a lo que hicieron. Ya, que termina Alfredo y que Cristian... Sí, yo tampoco estoy de acuerdo en eso con Kiva, para nada, digamos, porque además no es lo que se observa. Bueno, si no vamos a entrar, pero hay 2 experimentos sobre los UBI. Esto se llama Ingreso Básico Universal. El experimento finlandés y el experimento keniata. Pero bueno, no vamos a entrar, es demasiado técnico. En otra oportunidad podríamos conversarlo. El ingreso, esto viene el acrónimo en inglés, UBI. Universal Basic Income, ingreso básico universal. Bueno, no, pero lo que pasa es que en la literatura sí se le conoce. Bueno, muy bien. El punto es el siguiente, el que tiene que ver con el pato cojo. Aquí el pato cojo no puede ser, pudiese terminar no solamente siendo el pato presidencial, podría ser también el pato congresal, claro. un pato cojo del Congreso, porque en algunas mentes afiebradas, y debo reconocerlo, opositoras, algunas muy minoritarias, han tirado la idea de que el Congreso deje de legislar. Y ahí yo me digo, no podemos detener al país de esa manera. Es decir, ahí es donde yo les digo, pero cálmense. Es decir, piensen con la cabeza y no con la guata. Oye, al respecto, bueno, es que también esta diputada que anunció el fin de la Constitución, saliéndose de toda regla establecida. Claro, la diputada Castillo, pero no es la única. Leí a Tomás Friedman una entrevista, Pulitzer, columnista de New York Times, y le opinaban sobre el legado le decían cuál es el legado de Trump. Y él citaba un título, un libro sobre Ariel Sharon, que lo encontré increíble, y me hace mucho sentido que lo están haciendo algunos diputados acá en este país, que dice, no se detienen las luces rojas. Así definía a Trump. No se detienen las luces rojas. Y acá hay gente que no se está deteniendo en las luces rojas. Cristian Bofill. No, yo encuentro que el tema del pato cojo es lamentable, pero es una realidad. Yo creo que eso no se puede desmentir. Y respecto de lo que está pasando en el Congreso, es lo que hablábamos antes, respecto a la polarización, porque todas estas medidas que se están hablando se podrían haber tomado perfectamente entre el 18 de octubre del año pasado y el 25 de octubre de este año. La clase política no tomó esas medidas diciendo la oposición, porque esperó hasta el final para que llegara el plebiscito. Yo no sé qué disculpa tienen hoy día para no hacerlo. Yo creo que tiene que ver lo que está pasando con el pato cojo. ¿Por qué? Porque el diseño original del ministro Briones era que este jueves pasado tenía un acuerdo con Chile Vamos respecto de la reforma de pensiones, y una vez teniendo ese acuerdo con la reforma de pensiones dentro de Chile Vamos, que no se ha logrado, se hacía con la oposición. Entonces, si no se está logrando hacer acuerdos dentro de la coalición y en el clima
que estamos viniendo desde el 18 de octubre del año pasado, esta oposición va a ser muy complicada. O sea, echarle toda la culpa al gobierno por las medidas que la tiene y es el principal responsable. No estoy diciendo que no lo sea, pero aquí falta el otro lado. A ver, la reforma de pensiones está parada en el Senado, la tiene parada el senador Letelier, que es el presidente de la Comisión de Constitución, y lo que hemos visto ahí... Si la pone en votación Letelier, va a salir rechazada, digamos. No, pero es que... Si la pone mañana, la rechaza. No, pero eso te genera una discusión. Ahí hay un problema, además... ¿Eso se aprobó en la Cámara de Diputados? Sí, no, se aprobó en la Cámara de Diputados y hubo un debate con la ministra. En fin, yo no voy a entrar en detalle. Lo que estoy diciendo es que todos los problemas que estamos hablando tienen una sola raíz, a mi modo de ver, que es la polarización. Y de la polarización no tiene la culpa exclusivamente el gobierno. Yo creo que hay responsabilidades completamente compartidas. Terminamos esta conversación de política y actualidad esta mañana de domingo, que nuestro primer invitado, en rigor, en el segundo bloque del programa, es el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, pues. Buenas tardes. Recibió amenazas de muerte esta semana. Hay una persona detenida, hay querella del Ministerio del Interior. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué se sabe del caso? A ver, mira, yo creo que lamentablemente estamos viviendo un momento que es cúlmine para nuestro país. Es bien crítico porque venimos saliendo de una participación muy activa, casi un 51% de los chilenos, 7,5 millones de personas que optan por la vía de la institucionalidad, por la vía de la democracia. Sin embargo, hay ciertos cuadros de violencia que implican amenazas a las autoridades de ambos extremos. Hemos visto que algunos pretenden intimidar a autoridades para que no tomen las decisiones que tienen que hacer, a fiscales, a jueces, a diputados y en este caso también a mí. Y aquí hay una investigación que está haciendo la Fiscalía y la PDI, que fue rápida también en descubrir quién lo había hecho, y yo prefiero mantenerlo así o guardarme hasta ahí, porque la verdad es que los que verdaderamente lo están pasando muy mal con este tipo ni siquiera de amenazas son las personas que, por ejemplo, viven en la Araucanía, donde el día de ayer un carabinero fue asesinado después de una emboscada por una lógica terrorista. Entonces, no, es cierto, no se puede comparar lo que le pasa a usted con eso, pero es preocupante. ¿Hay alguna vinculación con algún grupo? ¿Es un lobo estepario? ¿Es una persona con algún desequilibrio? Eso es algo que tiene que ahí investigar la propia Fiscalía y después resolverán los tribunales, pero el punto central en esto, Iván, es que una democracia no puede estar a punta de amenaza, a punta de violencia, a punta de intolerancia, en la lógica de querer cancelar la opinión del otro. Y nosotros vemos que de eso ocurre en varias de las figuras políticas que hoy día debiesen ir en la línea de bajar la beligerancia. Vemos exactamente lo contrario. Mira, ¿usted cree que eso está en la dirigencia política también? No, yo creo que algunos se aprovechan de este clima en el fondo. Lo que hacen es que empieza a haber un medio ambiente que favorece este tipo de acciones. Cuando la semana recién pasada ocurrió lo siguiente: el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra, 38 diputados, de que fuera obligatorio para los partidos renunciar a la violencia. Ya. Al día siguiente presentaron un proyecto de ley para indultar a aquellos que han sido detenidos por tribunales independientes después de los graves desórdenes, después de los delitos cometidos después del 18 de octubre del año pasado. ¿Y usted relaciona las dos cosas? No, lo que te quiero decir es, eso es uno, primero, no están disponibles a renunciar a la violencia; segundo, es un gesto hacia la impunidad frente a la violencia; y tercero, además quieren sacar al ministro de Interior, que es el que está encargado del orden público. Entonces, ¿qué señal es esa frente a 7,5 millones de chilenos que escogieron la vía democrática y la vía de la institucionalidad? Es que hay algunos que tratan de hacerle gesto a la violencia, y eso está muy mal. Lo que usted está diciendo, a afirmar que en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, lo que se está haciendo es utilizar la violencia en la acción política, hay medio paso. ¿Es eso lo que está diciendo? No, yo no estoy diciendo que ellos estén ocupando la violencia, no veo que ellos sean instigadores hoy día de la misma, a pesar de que algunos de ellos sí han dicho que no están disponibles a condenarla. Y lo rechazaron en un proyecto de ley. Pero son señales contradictorias. Son completamente contradictorias con lo que además los chilenos nos están pidiendo. Entonces, ese es mi punto. El clima que tiene que generarse de aquí hacia los próximos meses es clave. Si la dinámica en la Convención Constitucional va a ser la misma que la dinámica dentro de la Cámara de Diputados, es imposible llegar a lo que los chilenos nos están pidiendo, que es que haya paz para debatir, pero que haya encuentro. Esa es la lógica que debía primar en estos meses. Hay una cosa con el clima, particularmente en la Cámara de Diputados, pero también hay una cosa con el clima al interior de la coalición de gobierno, ministro. A partir del lamentable, el criminal asesinato de este carabinero, que además es de origen mapuche, el viernes en la mañana, en las cercanías de Temuco, 3 parlamentarios de Ubópoli de la zona declaran que tienen congelada su relación con el gobierno.
¿Cuánto le molesta al gobierno eso? ¿Cuánto le molesta la moneda? ¿Y qué tipo de problemas provoca desde el punto de vista político? Bueno, al igual que tú también, nosotros nos vimos sorprendidos, nos enteramos el día de ayer. Ellos están haciendo un punto que el gobierno lo tiene claro hace rato. Es parte del diagnóstico, lo sabe muy bien además el propio senador Kast, así como también Andrés Molina, porque el propio Gonzalo Blumel en su momento estuvo también enfocado en la necesidad de concentrarnos en que lo que pasa en la Araucanía no es solamente algo de más o menos carabineros. Tiene que ver con un problema mucho más grande, tiene que ver con un problema político también, tiene que ver con un problema de diálogo, que es exactamente lo que estaba mencionando antes. Y el gobierno está no solamente preocupado, sino que ocupado de lo mismo. De hecho, hasta desde hace como 2 meses estamos reuniéndonos con el presidente. Todos los martes tenemos reunión sobre Araucanía, a la cual también se suma muchas veces el intendente del Biobío por la zona de Arauco, ¿no? Entonces, estamos preocupados y ocupados. Y yo espero que este congelamiento que ellos han dicho no se lleve a cabo, sino que más bien en las próximas horas, en los próximos minutos, y ojalá el día de mañana ya podamos tener una buena conversación con ellos para resolver qué es lo que están planteando. Porque ellos no creen que el gobierno esté ocupado. De hecho, ellos lo que dicen es, necesitamos un ministro encargado, así como fue cuando fue lo de los 33 mineros, así como fue para la reconstrucción del 2010, un ministro que esté a cargo de este asunto, que le dé la relevancia de crisis que el asunto tiene. Ese es el planteamiento. Yo creo que le hemos dado la relevancia y obviamente esa y así como otras alternativas, por supuesto que las vamos a estudiar. O sea, podría haber un ministro encargado. Lo vamos a estudiar, no sé si un ministro encargado o una persona, porque hoy día hay una persona también, que está trabajando junto al intendente, que está trabajando junto a los seremis. Hay un trabajo que se había estado haciendo por parte del Ministerio de Interior, por parte del gobierno completo, del Ministerio de Desarrollo Social, del MOP, es decir, ha habido una preocupación permanente y constante. Yo entiendo lo que está pasando hoy día por muchas personas de la Araucanía, que lo que están diciendo es que quieren paz. Chile no puede aguantar más ese nivel de violencia y beligerancia. Y perdóname que vuelva un poquito atrás, porque estamos en este momento histórico, en donde cuando tú tienes que 7,5 millones de personas van a votar, en donde hubo 2 o 3 casos así muy dispersos a lo largo del país que algunos trataron de impedir alguna cuestión, pero fue un proceso muy correcto, muy republicano, sin ningún tipo de violencia. ¿Qué es eso? Nos están diciendo que necesitamos mejorar nuestra convivencia. Y un pacto social es mucho más que una constitución. Es también la forma en la cual nos relacionamos unos con los otros, cómo nos entendemos, cómo rompemos los muros de la diferencia. Y eso también nos está pasando en la Araucanía. Se está acrecentando esa diferencia cada vez más, lamentablemente llevado por la violencia, que poco tiene que ver con la cuestión mapuche. Lo que vimos del asesinato del carabinero es un acto terrorista que no tiene que ver con la reivindicación de las tierras u otro, no, hay que separarlo completamente. Lamentablemente lo han dicho varios. Tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con venta de armas, tiene que ver con cuestiones que bajo el paraguas de lo que está sucediendo ahí se aprovechan de esa circunstancia. Entonces tenemos que separar radicalmente de lo que es político de lo que es violencia, y aquí hay una violencia inaceptable que hay que pararla cuanto antes. Reservemos el modo de convivencia para cerrar el tema de los parlamentarios de Evópolis. ¿Usted está de acuerdo con lo que plantean la presidenta de la UDI y el presidente de RN de que si se concreta este congelamiento de relaciones con el gobierno, Evópolis tendría que salir del gobierno y los militantes de Evópolis renunciar a sus cargos? Mira, yo entiendo la disputa al interior de los partidos. Nosotros como gobierno lo que queremos es que tengamos una coalición unida, una coalición en torno a urgencias que los chilenos nos están pidiendo, y una de ellas es la paz en la Araucanía, sin lugar a dudas. Ya, lo que pasa es que esa coalición unida, ministro, que era uno de los objetivos del gabinete cuando usted entró, sí, no está muy unida. Pues. Está este tema de Evópolis, estuvo esta votación insólita en la Comisión de Constitución de la Cámara, insólita digo desde la perspectiva del gobierno. Perdieron 11-1. Un parlamentario de gobierno que votó por la posición del gobierno. O sea, francamente. A ver, separemos los planos. Primero, para Chile Vamos, el apruebo o rechazo evidentemente significó que habían diferencias de posición. Pero en los contenidos constitucionales, la unión en eso es de un 95%. Cuestión que ocurre exactamente al revés en la oposición. O sea, al frente lo que nos encontramos son partidos que ni siquiera pueden hablar, no pueden sacarse una foto juntos, no pueden tener una reunión juntos en términos de contenidos. No, llegan tarde uno a los otros a la reunión y no se sacan fotos. Ya, y usted lo dijo muchas veces, el 26 de octubre estamos todos unidos. Y no pasó. No, yo creo que se ha pasado. Yo sé que tienen de acuerdo en la Constitución, pero no están muy unidos. Pero está bien. Lo que pasa es que dentro de todas las coaliciones, como somos diversos, hay tensiones. Eso no hay duda al respecto. Pero en términos de los contenidos que le queremos ofrecer a los chilenos para los próximos 20, 30 años, en este momento histórico donde necesitamos una reconciliación democrática, una verdadera integración democrática también, en eso estamos todos completamente unidos. O sea, tenemos el mismo puerto de destino, pero por supuesto que hay dificultades. Y lo que muestra la misma comisión, o la votación, digamos, por el tema del 10%, es que hay una presión muy grande sobre algunos parlamentarios,
cuando nosotros hemos insistido en que la única forma de mejorar las pensiones de las personas es aprobar la reforma que hoy día está en el Senado, que se aprobó además fruto de un acuerdo en la Cámara de Diputados, pero sigue parado. Pero esto no tiene que ver necesariamente con las pensiones, por supuesto que está ligado, pero tiene que ver con la ayuda de ahora, con la ayuda actual. El ingreso familiar de emergencia se está terminando, se están terminando las ayudas, no hay otro bono de clase media, en fin, parece ser una respuesta a eso. ¿El gobierno qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Yo creo que es importante que todos los parlamentarios, no solamente los de Chile Vamos, revise lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses, en donde han sido casi 6.000 millones de dólares de transferencias directas, más un plan de 12.000 millones de dólares. O sea, usted también está recetando pasas para la memoria. No, lo que pasa es que yo escuché también parte del debate anterior y tanto el FMI y otros han dicho que el paquete que ofreció nuestro país es de los más altos de la OECD. No, de acuerdo. Y lo es porque era necesario, dada la magnitud de la crisis, después del 18 de octubre la violencia hizo pedazos a muchas pymes, hizo pedazos a muchos centros de ciudades que terminaron muy, muy mal, y luego vino la pandemia que por supuesto ninguno de nosotros esperaba. Entonces, hay ayudas que han llegado donde tenían que llegar, y nosotros queremos enfocarnos también en recuperar los 2 millones de trabajos perdidos. Y para hacerlo necesitamos salir bien de la pandemia, por cierto. Entonces, cuando algunos dicen, oye, el gobierno, pato cojo, nunca un gobierno había sido menos pato cojo que este, porque tiene unos desafíos gigantescos por delante. La pandemia, que no ha terminado, los 2 millones de trabajos que no han terminado, o sea, que no hemos conseguido, por supuesto, todavía recuperarlos, y es una cuestión muy relevante, dinamizar de nuevo la economía, la agenda de seguridad. O sea, cuando los parlamentarios de Opoli hacen este punto sobre lo que ocurre en la Araucanía, el gobierno hace lo suyo y ha pedido también de que haya nuevas herramientas. ¿Y qué ocurre con esa agenda de seguridad? Está totalmente detenida o votada en contra por los parlamentarios de oposición. Entonces, y por último, perdona, toda la agenda democrática que nos queda, porque nos quedan 6 elecciones por delante, y también el acompañamiento de este proceso constituyente que es clave, es un momento histórico. Hay un montón de desafíos. El problema es que estamos igual que hace 4 meses. El gobierno no tiene un plan urgente de medidas para ahora, estoy pensando de noviembre en adelante, independientemente de lo que se hizo antes, y el retiro del 10%, esta vez el segundo, empieza a avanzar. ¿Le va a pasar lo mismo al gobierno que la vez anterior? Yo creo que son cosas independientes. Porque se ve igualito, digamos. Pero me parece que en eso hay un poquito como una excusa, Iván, porque en el primer 10%, llamémoslo así, habían un bono COVID, había ya un IFE que fue también arreglándose, había un bono de clase media que significaron estos 5.500, 5.800 millones de dólares. Pero para cualquier gobierno es imposible competir en eso con 18.000 millones de dólares de una, que fue lo que significó el primer retiro del 10%. Pero vamos al tema de fondo. Otro retiro de 10% significa que 4 millones de chilenos y chilenas van a quedar sin fondos de pensiones. Que dicen, yo a lo mejor no llego a la jubilación, tengo que comer pasado mañana, bueno, como es el exministro Nicolás Aguirre hoy día en el Mercurio. Es que si eso es así, entonces van a haber siempre ayudas focalizadas del gobierno para las personas más vulnerables, siempre. ¿Pero cuáles? ¿Pero el gobierno va a poner algo en la mesa para impedir el avance del 10%? Es que yo no creo que sea una por otra, Iván. Yo no veo que aquí haya la lógica como de, mira, yo entrego un bono y entonces quitan esta otra cosa. Me parece que tiene que estar la responsabilidad de las personas en este momento, de todos los parlamentarios, no solamente de nuevo de los de Chile Vamos. Yo quiero apelar a todos los parlamentarios que saben que hacer otro retiro del 10% es súper popular, lo entiendo, pero significa perjudicar las pensiones de los chilenos hoy día mismo. Significa no poder avanzar en la reforma de pensiones que mejora las pensiones de hoy, de 800.000 personas, cuando ya avanzamos en mejorar la de 1.600.000 con la pensión básica solidaria. Entonces hay un problema que a veces se cae en este clima como medio demagógico, de que las soluciones de los problemas son fáciles y hay que hacerlos inmediatamente. No hemos terminado la pandemia. ¿Qué pasa si es que hay un rebrote a finales de marzo? Entonces el gobierno siempre va a tener posibilitada las opciones de recurrir a instrumentos que ya ocupamos o instrumentos más focalizados para atender a las personas más vulnerables. Lo hemos hecho durante todos estos meses y lo vamos a seguir haciendo. Ya, lo que pasa es que cuando pasó esto, finalmente se terminó aprobando por 2/3, como dice el presidente hoy día en el Mercurio, en las 2 cámaras, y terminó cayendo el gabinete, ministro. Yo espero que esta vez no se apruebe. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que en la Cámara de Diputados se va a aprobar y de nuevo nuestro foco va a estar puesto en que nosotros tengamos una verdadera reforma a las pensiones. Eso es lo que de verdad... ¿Se va a aprobar en la Cámara de Diputados? Yo veo que sí, yo veo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados. ¿Eso necesariamente es con votos del oficialismo? Sí, si no... yo veo que al menos lo que nosotros hemos insistido, los argumentos están, las razones están, los instrumentos para paliar parte de lo que ha sucedido de la pandemia también está puesto encima de la mesa. Entonces, claro, podemos hacer algunos otros instrumentos,
Por supuesto que sí, pero yo veo que hay algunos que más bien ocupan eso como una excusa. O sea, la idea de que esto es tardío, insuficiente, que es como una frase cliché que ha repetido toda la oposición durante los últimos 8 meses. Ya, pero está bien que lo diga Araldo Muñoz, pero que lo digan los parlamentarios de Chile Vamos, pues, ministro. Sí, yo en eso... ¿Por qué el gobierno no puede controlar a sus parlamentarios? Yo en eso le voy a mandar a cada uno de ellos, y además lo pueden ver hoy día en la página web del Ministerio de Hacienda, cuánto se ha entregado por cada una de las regiones. Porque, claro, porque parece que algunos de ellos también se compran el argumento de una izquierda intransigente, que no quiere aprobar nuestro proyecto, que dice que no se ha hecho nada cuando no es cierto. ¿Por qué no puede ordenar a sus parlamentarios? Bueno, es obvio que estamos en año electoral, es obvio que ha habido conflictos en Chile Vamos en el pasado, en que no hay figuras tampoco de liderazgo de los propios partidos que permitan aunarlo en todo un sentido doctrinario. Pero esto es una cuestión más larga, Iván. O sea, hoy día los partidos son sumas de causas, y en esas causas hay distintas visiones. Ya no hay de esos partidos tan doctrinarios como lo existían en el pasado, y como te digo, esto es una cuestión global. Y sí ocurre que hoy día, si uno habla con un partido, está hablando con el presidente de un partido, por ejemplo de la oposición, ¿está hablando necesariamente con todas sus bancadas de senadores o diputados? No. La respuesta es lamentablemente que no, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo en pensiones en la Cámara de Diputados con la Democracia Cristiana y una parte también del Partido Radical, y cuando llegó al Senado, ¿qué nos dijeron? Borrón y cuenta nueva. Entonces es difícil también poder hacer una propuesta que vaya hacia los chilenos, cuando nosotros al frente tenemos personas que lamentablemente, en el caso de la reforma de las pensiones, no quisieron aprobarlo antes del plebiscito, porque decían en los pasillos que era un argumento en favor del rechazo, de solucionar un problema así de importante sin la necesidad de cambiar una constitución. Y ahora se abrieron de nuevo, pero lamentablemente vemos que algunos de verdad no quieren que una reforma a las pensiones de esta magnitud, que pueda ayudar a tantos millones de chilenos, lleve la firma del presidente Piñera. Esa lógica de la política pequeña, en esta instancia donde necesitamos una reconciliación democrática, una integración democrática, donde necesitamos más diálogo, me parece que simplemente no cabe. ¿Usted esperaría que los presidenciables de la derecha, estoy pensando en Joaquín Lavín, en Evelyn Matei, estoy pensando en Mario Desbordes, se cuadrarán con el gobierno en rechazando el segundo 10%? ¿O es mucho pedir para alguien que está en campaña? Ellos han dicho distintas cosas. Yo he escuchado a Joaquín Lavín y he escuchado también a Evelyn Matei. O sea, Joaquín Lavín hizo una larga argumentación esta semana y al final dijo, por ahora estoy en contra. Que como lo mismo que decir... Y yo creo que todos se dan cuenta, cualquier persona que quiera dirigir el país se da cuenta que si uno sigue retirando los fondos de pensiones, es incompatible con tener un sistema de pensiones digno en el futuro. O sea, por algo los sistemas de pensiones en todas partes del planeta son de ahorro forzoso. Y cuando se permite que haya retiros son específicos, son particulares. Entonces, es incompatible un sistema progresista, inclusive para aquellos que se dicen progresistas como tal, el que se siga sacando fondos de pensiones dejando sin pensión, o sea, con cero para los vulnerables y la clase media. ¿Usted esperaría que los líderes de esa coalición, de su coalición, se cuadraran con esa idea? Yo esperaría que se cuadraran con la idea de que es necesario avanzar una reforma a pensiones, que es realmente donde hay que ponerle cascabel al gato. Y no en la otra, que entiendo la dificultad popular, pero de nuevo, y entiendo lo que le pasa a millones de chilenos que han perdido su trabajo, que lo han pasado pésimo en la pandemia, y el gobierno ha estado enfocado en ello, y vamos entonces a tener nuevos instrumentos, vamos a crear nuevos instrumentos en la medida que se alarguen los efectos de la pandemia. Por supuesto que sí. Y por supuesto que no van a ser tardíos. ¿Hay que crear un nuevo ingreso familiar de emergencia? No sé si es un IFE, porque acuérdate que nosotros tenemos un plan de 2.000 millones de dólares para recuperar los trabajos. Y más importante que solo el IFE es también esa otra, porque la mejor política social que podemos tener para salir de la pandemia es obviamente buenos empleos con buenos sueldos. Y nosotros estamos enfocados en eso, pero para eso hay que salir bien de la pandemia, y segundo, tiene que dinamizarse la economía. Y para que se dinamice la economía necesitamos también un clima que haya de paz, que haya un clima de diálogo y no un clima de polarización. Ya, es cierto, los recursos son escasos y limitados, pero otro bono de clase media que podría reemplazar con creces un segundo retiro del 10% y de hecho ser mucho más masivo, porque hay mucha gente que ya no le queda plata en la AFP. Bueno, eso es algo que habría que evaluar cuando venga una circunstancia, por ejemplo, de la pandemia como la que ocurrió en los meses anteriores, pero hoy día es distinto. Hoy día estamos enfocados más bien en dinamizar la economía, que no es hablar de cifras macro, porque uno dice, no, que la macro, no se trata de cifras macro, se trata de que las personas puedan llegar con sus propios ingresos conseguidos de un trabajo digno, bien remunerado, con todas sus cuentas al día al final de mes. De eso se trata lo que nosotros queremos hacer, es ponerlo en la posición de los chilenos. Entonces, de nuevo, aquí yo veo que hay como una diferencia entre lo que ocurre en la Cámara de Diputados y lo que ocurre entre los chilenos. Están mucho más polarizados los discursos y los dirigentes políticos que lo que le está la sociedad. Entonces, ese ánimo yo esperaría que se siguiera. Cuando asesinaron al carabinero,
vimos que transversalmente hubo repudio, hasta del PC. Que bueno, ojalá que mantuviéramos ese mismo espíritu unitario en el condenar todo uso de la violencia para generar ahora este encuentro democrático, esta verdadera nueva transición, si quiere, este verdadero encuentro en donde necesitamos un pacto social. Y déjame insistir en eso, porque la Constitución es una cosa muy importante, pero los debates en torno a la Constitución son también demasiado relevantes en la forma como convivimos. Y eso tiene que partir ahora. Entonces sería incomprensible que esa oposición moderada se sume a aquellos que quieren una amnistía de aquellos que están condenados por tribunales independientes, se sume a rechazar la violencia como forma expresa de acción política, sacando al ministro del Interior. Sería simplemente incomprensible. Hablemos al tiro de la acusación constitucional, pero a propósito de la amnistía, ¿no le parece razonable que prisiones preventivas que han durado meses terminen en el caso de gente que está detenida por hechos del estallido social? Si hay prisiones preventivas que son muy largas, esas son tomadas primero no por el gobierno, sino que por los tribunales. Determinación de los tribunales. Claro, pero es que lo que pasa es que yo he escuchado a algunas personas de izquierda diciendo que esto es algo del gobierno. Yo creo que eso significa que no creen en el Poder Judicial. Ahora, el gobierno no creen en la separación en esos casos, digamos. Eso es cierto. Está bien, pero no creen entonces en la lógica de la separación de los poderes y que es el Poder Judicial el que determina esto. Ya, pero es una anomalía una prisión preventiva tan larga. Pero déjame terminar eso, porque en Chile no hay presos políticos. Las personas que hoy día están presas, las están no por conciencia, no por sus ideas, las están por haber destrozado, por haber atentado contra la vida de carabineros tirándole bombas molotov, por haber incendiado el metro, por haber incendiado buses, por haber hecho pedazos los centros de nuestra ciudad. Y eso es distinto con una manifestación pacífica que inclusive puede hacer una protesta. Entonces, cuando hay algunos que lo meten todo dentro del mismo saco, ¿cuál es la señal que están dando? Y si alguien quiere cambiar esas medidas de prisión preventiva, lo puede hacer hoy día frente a los tribunales. Entonces, hacer un proyecto de ley para eso es una señal más bien en favor de la violencia, en favor de la impunidad frente a actos de violencia, que es muy contrario a la esencia de la democracia. Entonces, yo les pediría a todos ellos parlamentarios, sobre todo a esa oposición moderada, que no caiga en esa lógica, en la lógica de darle señales en favor de la violencia, sino que tiene que ser justo lo contrario. Ministro, todo tipo de violencia tiene que ser condenada, venga de donde venga, y los tribunales en una democracia son quienes determinan quiénes son los culpables. Ya vimos que la situación en el Congreso, particularmente en la Cámara, es complicada para el gobierno y hay una señal de aparente debilidad del gobierno que se puede ahondar más el martes en la votación de la acusación constitucional contra el ministro Pérez. ¿Qué va a hacer el gobierno si es que, tal como se prevé, esa acusación pasa al Senado acusando formalmente al ministro? Yo espero, Iván, que no se apruebe, por lo mismo que te estaba diciendo, porque en este clima de respeto, de diálogo, de este momento cúlmine de los próximos, que va a modelar los próximos 20, 30 años, es incomprensible que pretendan, por razones políticas o por razones estratégicas electorales, como dijo el presidente de la ADC, dijo que había que votar a favor porque estaban discutiendo sobre los candidatos que iban a tener para la convención. Pero por favor, estamos hablando de una acusación constitucional sin ningún fundamento político, sin ningún argumento de verdad de peso que pueda llevarla adelante de un ministro que lleva 3 meses. O sea, es incomprensible que cuando 7,5 millones de chilenos nos dicen que es la vía institucional, es la vía de la paz, es la vía democrática la que va a ser capaz de resolver nuestros problemas tan trascendentes y tan diferentes, algunos simplemente sigan en la idea de querer pegarle al gobierno sacando un ministro. Es incomprensible. Ya, puede ser incomprensible, pero va a pasar. Yo espero que no pase. Pero ¿qué va a hacer el gobierno si pasa? Yo espero, Iván, que esta misma conversación, ojalá también la puedan haber algunos de esos parlamentarios que están ahí, que son más moderados, que no quieren sentirse tironeados por la lógica de la impunidad frente a la violencia, que sé que están muy tocados por lo que significó el asesinato terrorista de un carabinero este fin de semana. Entonces, el sacar al ministro de Interior justo ahora es el peor momento en que alguien podría hacerlo, cuando de verdad el ánimo que tiene que circunscribirnos a los chilenos es el de paz, unidad y diálogo. ¿El ministro no va a renunciar? No, el ministro no va a renunciar, Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que los parlamentarios de oposición, ojalá todos, lo rechacen, porque no hay ningún fundamento jurídico que la pueda sostener. ¿Está previsto el reemplazo del ministro en el caso de que la acusación pase al Senado? No, eso es algo que depende obviamente del presidente, y puede ser o un ministro o el propio subsecretario, digamos. Eso es algo que depende del mismo presidente, pero de nuevo, yo creo que el ánimo que tiene que imperar acá es la lógica republicana. Ni siquiera, no es un favor al gobierno el que un ministro que esté acusado los 3 meses sin ningún fundamento lo voten en contra. No, es un favor a la democracia. Sí, ese es el punto, porque no puede ser, al final ellos solamente siguen cimentando que el triste legado de esa oposición fragmentada son acusaciones constitucionales sin ningún fundamento. O sea, la manera que ellos han tenido de enfrentar al gobierno, cada vez que tienen divisiones interiores presentando acusaciones constitucionales.
Pero no puede ser una lógica tan utilitaria pasar por encima de una persona, quitarle 5 años a más de poder ejercer frente a cargos públicos sin ninguna razón de verdad. Entonces, entiendo que ellos quieran hacerle gestos a sus seguidores en Twitter, pero así no se gobierna el país. Ministro, otras dos cosas que pasan en el Congreso, el tema de los escaños reservados para pueblos originarios. No hay acuerdo todavía entre gobierno y oposición. ¿Qué puede hacer la moneda? ¿Cómo ve usted ese debate? ¿Y cuánto favorece el gobierno que efectivamente esa representación exista? El gobierno es favorable a que existan escaños reservados. Fue parte de la conversación que tuvimos con Chile Vamos y también que se transparentó frente a la ciudadanía. Yo creo que ahí ha habido como el ánimo de algunos de cambiar las reglas por las cuales los chilenos votaron el domingo recién pasado. Cuando se escoge una convención constituyente y se vota apruebo, había una serie de reglas. Y me parece sorprendente que algunos ahora, después de que pasa esa elección, quieran empezar a cambiar esas reglas. Y en esas reglas se dice que esta convención son 155 personas. Y por tanto el gobierno va a seguir insistiendo en esa línea, en la que sean 155 personas. O sea, el gobierno en donde no va a apoyar esta idea de la oposición de aumentar los cupos, digamos. Es lo que ha dicho Chile Vamos, es lo que ha dicho Chile Vamos, es lo que generaba además un consenso importante, que hayan escaños reservados para pueblos originarios es súper importante, así como también lo es la paridad, porque va a ser un momento de nuevo distinto en donde empezamos a dibujar un nuevo pacto social que no es solo la Constitución, sino que es la forma en la cual convivimos y cómo nos relacionamos. Ministro, sobre el caso de los impuestos que no se le cobraron a las empresas Penta por parte del Servicio de Impuestos Internos finalmente, el director de Impuestos Internos aparece hoy en una entrevista, me parece que es en La Tercera, donde justifica y termina diciendo que este es un problema legal, que si Impuestos Internos tiene que actuar de otra manera, tendrían que cambiar la ley. Primero, ¿habría que cambiar la ley para que esto no volviera a ocurrir? Y segundo, ¿cuál es la oportunidad política? ¿Cuán razonable es políticamente hablando lo que hizo Impuestos Internos? A ver, esto es una atribución exclusiva que tiene el Servicio de Impuestos Internos y siempre Impuestos Internos tiene que actuar apegado a la ley, en su letra y también en su espíritu. Y por tanto nosotros no tenemos más comentarios que eso. Si es que hay que cambiar la legislación u otro, eso es un debate que tendrá que darse en lo parlamentario. Pero ellos iniciaron además una auditoría interna para revisar absolutamente todo el procedimiento si es que estuvo estrictamente apegado o no a la legislación. Entonces, a nosotros nos parece que el Servicio de Impuestos Internos, que es una entidad autónoma en esto, tiene que siempre operar bajo el mandato de la ley y nunca saltarse ningún tipo de regla. ¿Usted respalda al director en lo que hizo? Es que más que respaldarlo o no, lo que nos pasa a nosotros es que esa decisión fue tomada estrictamente apegada a la ley, por eso ellos mismos iniciaron esta investigación interna, esta auditoría interna. Entonces, bueno, es una decisión del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué le dice a la gente que piensa que hay nuevamente un trato distinto para quienes tienen más poder, para quienes son más ricos, para quienes eventualmente han cometido actos contra la ley? Ningún trato distinto es aceptable en una democracia. O sea, somos todos absolutamente iguales frente a la ley y es parte de lo que necesitamos afirmar y reafirmar en una Constitución, en ese nuevo pacto social. Porque, y perdóname que quiera insistir en esto, porque la política es cómo convivimos, es sobre la polis, es sobre la ciudad, es sobre nuestro entorno, es cómo nos relacionamos, cómo dialogamos respetándonos nuestra dignidad. Entonces, en eso sería completamente inaceptable que hayan quienes pretendan ser distintos frente a la ley. ¿Esto ha sido un trato igualitario? En este Como caso, ¿ha habido un trato igualitario? Nosotros como gobierno lo único que decimos al respecto es que esto es una atribución que es exclusiva del Servicio de Impuestos Internos y son ellos los que siempre tienen que actuar apegados a la ley. Ellos iniciaron una auditoría interna y por tanto ellos tendrán que dar esa respuesta. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias. El último bloque del programa de hoy. En Valparaíso está Pedro Cayuqueo, en Edimburgo, donde me decían comerciales, no están llorando tanto Sean Connery como uno hubiera pensado. Está Pablo Ortúzar, ambos columnistas, pensadores, intelectuales y activos participantes del debate público. Pablo, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Un gusto estar aquí compartiendo un día domingo. Gracias, Pedro. Gracias, Pablo. Pedro, lo mismo, sí. Partamos por lo dramático que resulta el asesinato de este carabinero de origen mapuche, además, el viernes pasado en las cercanías de Temuco. Un debate que es muy complejo y que vuelve a poner el acento sobre el tema de la Araucanía, justo cuando además se está discutiendo el tema de los escaños reservados para la Convención Constituyente. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, en primer lugar, uno tiene que dar las condolencias a la familia de Del Cabo, que fue asesinado ahí en la Ruta 5. Lamentablemente es otra muerte que se suma a una docena, quizás veintena de
de personas que han perdido la vida en este conflicto interminable, un conflicto lamentablemente que se ha ido agudizando con el paso desde las décadas, porque ya no hablamos de años, hablamos de décadas en el caso del conflicto en el sur, y que tiene como trasfondo la negligencia de un Estado y de una clase política que ha hecho de la irresponsabilidad una marca registrada, porque aquí lamentablemente hay un conflicto que es político, que es cultural, que es histórico, que tiene también ribetes de violencia política en el sur y que no ha sido capaz la autoridad ni el Estado de irlo canalizando por vías democráticas, por vías institucionales y por vías políticas que son tan necesarias. Hay un diagnóstico, Iván, pero que ya está latamente documentado respecto de hacia dónde hay que transitar en el sur y lamentablemente no se toman esas medidas. Pablo Ortúzar, ¿cómo lo ves? Yo estoy en lo principal de acuerdo. La clase política ha tratado el conflicto en la zona como algo ajeno, como si fuera algo entre digamos, comunidades y carabineros, y han intentado construir la paz por la vía policial, lo cual, al revés, en el fondo el efecto ha sido volver a aumentar, digamos, la violencia, y obviamente la vía política aquí es muy importante, pero también es importante no ser ingenuos porque pues ya, en el fondo lo que se comienza a tener al frente son grupos que hasta hace poco no tenían, digamos, no había registro de ellos, pero que ahora ya están actuando con armamento de guerra, y eso no es, digamos, baladí. Claro, la situación empieza a ponerse más grave y yo no sé si estás de acuerdo, Pedro, pero se da esta discusión por los escaños reservados para pueblos originarios y no sé si es una salida viable políticamente o un curso de salida al menos para una situación crítica como la que se está viviendo ahí. A ver, el principal déficit, Iván, en estos largos años, décadas de conflicto ha sido la política, ha sido el lograr que la política se haga cargo del problema y no derivarlo a efectivos de fuerzas especiales o bien a comandos jungla. Experiencias que han terminado pésimo y lo hemos visto en el pasado no tan lejano, digamos. Entonces, que exista hoy día en Chile un proceso constituyente en marcha donde el 80% de la población votó a favor de una nueva constitución y de un proceso democrático, participativo, deliberativo, que podría tener características inéditas para el caso de Chile al incorporar a los pueblos originarios vía escaño reservado, yo creo que está diciendo algo. Hay una ciudadanía, hay un país, hay una sociedad que está reclamando avanzar de forma democrática, de forma pacífica, hacia un cambio en lo que son las reglas del juego constitucional. Y en ese sentido, la Araucanía, por dar el dato, en todas las comunas, las 32 comunas de la Araucanía, ganó la opción apruebo. O sea, hay una amplia mayoría de habitantes de una parte del territorio mapuche que también está dispuesta a transitar por este camino institucional. Pablo, ¿te Yo parece estoy de acuerdo, pero la discusión no es realmente, como escuchábamos antes, digamos, al ministro Belolio, no es realmente si debe haber o no escaños reservados. Ese no es el eje que está generando conflicto, sino que es que se votó por una asamblea, por una comisión constituyente con un cierto número de escaños. Hoy día lo que busca, digamos, la izquierda es sumar escaños, digamos, que sean escaños extra, los de los pueblos originarios, sabiendo, por otro lado, y esa es la razón, creo yo, de fondo, que la mayoría de la llamada intelectualidad indígena es de izquierda. Entonces son votos de izquierda que se suman, digamos, a los escaños que ya se decidió que iban a hacer, porque bajo esa idea se votó elegirlo. Entonces es distinto un acuerdo para que haya escaños reservados para los pueblos originarios, que puede ser un acuerdo entre las mismas fuerzas políticas, a sumar escaños a los que se votó, digamos, masivamente que iban a hacer la cantidad de cupos en la comisión. Esa creo yo que es la discusión real. Pedro. O sea, yo lamento que Pablo esté también con la calculadora en mano, porque esa calculadora es la que ha hecho tan mal para abordar seriamente el conflicto en el sur. Aquí hay una posibilidad histórica, inédita, excepcional en la historia de Chile, de canalizar por vías democráticas e institucionales un conflicto que lamentablemente por la vía de la protesta social, por la vía incluso de la violencia política y de la confrontación con las fuerzas policiales que han tenido todo el respaldo de un Estado colonial que tenemos y hemos heredado desde hace 2 siglos,
no tiene otro camino que la muerte, no tiene otro camino que el enfrentamiento, no tiene otro camino que el despeñadero. Y la verdad es que yo creo que nadie en su sano juicio quiere llegar a un escenario de confrontación abierta entre mapuches y chilenos, o entre jóvenes mapuches y fuerzas especiales o fuerzas militares, porque en esa lucha vamos a perder, porque es desventajosa. Entonces, yo creo que aquí la calculadora hay que guardarlo un momento y pensar en las próximas generaciones, pensar en lo que le vamos a heredar a las próximas generaciones. A mí me parece bien, ¿no? Yo creo que tú tenés la calculadora abajo de la mesa, porque lo que yo estoy diciendo, estoy de acuerdo contigo en que la representación indígena en la comisión, pero eso es distinto a desbalancear los cupos que ya quedaron establecidos y sobre la base de los cuales se produjo, digamos, se hizo el plebiscito. En el fondo no estamos en desacuerdo en lo sustantivo, sino en un tema que es meramente político y casi que electoral. Entonces, yo sería más honesto en ese punto. ¿No es cierto que esos 23 cupos que se quieren agregar, según la proposición opositora, para la que no hay acuerdo tampoco, pero se necesita un quórum donde tiene que haber acuerdo, serían mayoritariamente de izquierda, Pedro Cayuqueo? Esa es una caricatura que ya es añeja y que la verdad es que desconoce que hay una gran cantidad de militantes mapuches también en los partidos de Chile Vamos, y también existe una gran cantidad de mapuches que somos independientes y que la verdad es que no estamos pensando según la herencia de la Revolución Francesa, ¿ya? Hay otros paradigmas también políticos y filosóficos para entender cómo se sitúa uno en el espectro político chileno. Y la verdad es que yo estoy lejos de caer en ese simplismo de izquierda a derecha. Entonces creo que hay que dejar la calculadora y las caricaturas de lado, Pablo. ¿Pablo? Yo no pretendo caricaturizar, pero la intelectualidad mapuche, que se ha consolidado en los últimos, 10, 15 años, son en general personas de izquierda. Y eso no tiene nada de malo, porque los mapuches, yo creo que tú estás de acuerdo, hay gente de derecha, gente de izquierda, pero en el mundo de los que probablemente terminarían representándolo, son más de izquierda. Y por eso es que la izquierda política está defendiendo esta opción de, en vez de llegar a un acuerdo y sumar, digamos, generar escaños reservados dentro de los 155 escaños que se acordaron, sumarle ese mismo número, digamos, a lo que se acordó. Pues esa es la única razón de esta discusión. Bueno, realmente. Evidentemente no vamos a llegar a un consenso en esta materia porque tienen puntos de vista divergentes, pero sí la discusión nos lleva a el otro punto que tiene que ver con una columna muy comentada de Pablo Ortúzar en la Tercera esta semana, sobre quién va a escribir la Constitución, sobre el valor de los independientes y de la gente común y corriente, una columna que en algún momento Pablo Ortúzar se leyó como contra la tía Pikachu, que es esta persona que con el disfraz de Pikachu ha simbolizado a mucha gente y ha representado a mucha gente durante las protestas en la Plaza Baquedano. Sí, yo quería partir por decir que no era en ningún caso una descalificación. Yo escuché con mucho interés su entrevista. Me pareció una posición mucho más honesta que la que están tomando muchos políticos, que no estarán disfrazados de Pikachu, pero se están disfrazando de pueblo, de gente sufriente o de cualquier cosa. Pero también me preocupó, y de eso se trataba la columna, que creo que tenía expectativas exageradas respecto a lo que la Constitución o lo que la redacción del texto constitucional puede realmente proveer. Y esa era mi preocupación. Obviamente, si lo digo yo en una columna, puede sonar paternalista, pero yo puse los argumentos arriba de la mesa. Por eso decía que su posición merecía ciertas dudas y que yo dudaba respecto a algunas cosas y lo expuse ahí. Pero no era una descalificación. Al revés, también destaqué que creo que es muy valioso que ella valide en la vía institucional queriendo participar, digamos, de este proceso eleccionario. Y yo no soy nadie, digamos, para impedir eso, obviamente. La pregunta, Pedro Cayuqueo, es ¿quién tiene que escribir la Constitución, finalmente? A ver, se ha querido instalar la idea de que debieran ser abogados, expertos constitucionalistas y gente de un alto nivel académico o intelectual, y la verdad es que esa es una ridiculez, porque incluso el mismo proyecto de ley y la conformación de la constituyente establece, digamos, también la participación de expertos, y participación de expertos que incluso va a estar financiada con una dieta aparte, para que asesoren a las comisiones o a las bancadas que existan allí. Entonces yo creo que hay que dejarse de lado cierta soberbia intelectual y dejar que sea la ciudadanía, el voto popular, quien establezca quiénes son los representantes en esa asamblea o convención. Y allí debieran estar, creo yo,
de preferencia no políticos profesionales que gozan de bastante desprestigio a nivel nacional, y los partidos debieran abrirse a la posibilidad de que representantes del mundo social y de la sociedad civil sean quienes integren las listas. Me refiero a dirigentes sociales, dirigentes comunitarios, territoriales, representantes del mundo social, hombres y mujeres, que ojalá obtengan de parte de los partidos o de las listas cupos para poder competir en esto que va a ser un diálogo, para mí, virtuoso, un diálogo ciudadano que va a establecer las bases de una futura carta fundamental que nos va a regir por los próximos 40 o 50 años. ¿Qué piensas, Pablo Ortúzar? Yo al contrario, creo que es muy importante que quienes redacten la Constitución sean expertos, es decir, que tengan experiencia en el campo de lo institucional y político. Esto no significa, y yo creo que en la columna que escribí eso no quedaba claro, que fuera una competencia de quien tenía más doctorados. Evidentemente, mucha gente del mundo académico no tiene ni un contacto con la realidad institucional, que es lo importante, porque la Constitución, ¿qué es lo que hace? Distribuye, básicamente, diseña la institución, el poder estatal, lo organiza y digamos, lo equilibra. Por lo tanto, las personas que tienen experiencia en ese plano, en el plano del poder político y de las instituciones políticas, de cómo funcionan y de cómo el diseño, digamos, interactúa con la realidad, son los mejor calificados. Eso es un experto, digamos, porque tiene experiencia para este debate. Y lamentablemente, y yo entiendo y eso muestra que mi posición, digamos, no estoy buscando algún tipo de ganancia política. Lamentablemente creo que las personas que más experiencia tienen en el plano de las instituciones políticas son generalmente políticos que hoy día asociamos con la vieja guardia. Por ejemplo, yo diría Carolina Toá, Ricardo Lagos, son personas que piensan institucionalmente y que entienden cómo interactúan las instituciones con la realidad. Y al final eso es lo que se necesita, lo cual no excluye, obviamente, y ahí también a nadie que no tenga ni un diploma ni nada, pero que se maneje, digamos, en esa dimensión. Ese era todo mi punto. ¿Pedro? El Pablo está proponiendo, curiosamente, una segunda comisión Ortúzar. No. A ver. Porque, no, pues de hecho, la comisión Ortúzar eran muchos abogados, varios habían tenido experiencia como en el plano político, pero efectivamente lo que yo estoy diciendo es que, tal como si uno tiene un problema en la casa, digamos, y no se va a meter a arreglar el calefón si no tiene idea cómo funciona ni cómo interactúan sus partes, aquí también lo que se necesita son personas que entiendan más o menos qué pasa cuando ciertos diseños de instituciones interactúan en el plano de lo real y también lo que existe en ese plano. Entonces no es que sean puros abogados, no es que sean puros economistas, no es que sea etcétera, sino gente que tenga experiencia política institucional. Ese es mi punto. Y de esa gente hay de todas las clases sociales, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pedro. Pero sí hay un tipo de experticia que es necesaria para discutir, digamos, el orden constitucional. Pedro Cayuga. Yo creo que hay una ignorancia tremenda respecto a este tipo de procesos porque no lo hemos vivido nunca en Chile. Yo tuve la suerte digamos, el privilegio de reportear en la década pasada el proceso constituyente en Bolivia. Me tocó estar en Santa Cruz, en Oruro, también en La Paz, y observar in situ cómo se desarrolló ese proceso constituyente, que tenía de asambleísta a dueñas de casa, tenía de asambleísta a gente del mundo profesional, gente del mundo indígena, muy activos participando, y también a una serie de políticos profesionales que eran desde los partidos, digamos, bolivianos. Y la verdad es que ahí uno pudo observar que existe mucha sabiduría, por así llamarle, en la gente, el pueblo, o como queramos, el concepto que queramos usar. Y los expertos constitucionalistas también tenían un espacio para aportar, para incidir y también para, en los momentos más finales, para la redacción del documento final. Entonces yo creo que tampoco podemos transformar este espacio que se ganó en la calle, con protesta social y con costo de vidas humanas incluso tremenda, no se puede transformar y no puede ser cooptado por un mundo, por así llamarle, burócratas o tecnócratas que, la verdad, yo tengo la sensación, Pablo, están bastante desconectados del Chile real. Habría que pensar cuántos de esos académicos de renombre están hoy día viviendo en las 3 comunas del rechazo.
o en lugares donde existe un divorcio entre lo que son las aspiraciones y las demandas y los anhelos de la sociedad chilena en general, el 80%, y esos sectores más privilegiados que lamentablemente parece que no se han dado cuenta de que este país definitivamente está cambiando. Bueno, si es que el punto, ¿cuánto se demoró el proceso constituyente boliviano? Alrededor de 2 años. Claro, porque nosotros, aquí lo que se espera es conseguir en un año la redacción de un texto constitucional, dando un margen que yo creo que es poco para el diálogo en un diseño como el que plantea Pedro, que es de una participación mucho más amplia y con más etapas. Entonces, para el año que se pretende, digamos, tener para generar la Constitución, yo creo que la experiencia de los expertos sí es importante, pero una experiencia que tiene que estar escrutada, obviamente, por la opinión pública. Entonces, no veo, o sea, esa es la posición que me parece más razonable, porque de lo contrario es muy fácil que o terminen legislando gente que nadie eligió, que serían los asesores, en vez de la persona elegida, o que digamos, terminemos con un documento que una vez que entre en contacto con la realidad no funcione, que sería bastante dramático. Les quiero cambiar de tema para la última parte de esta conversación, este debate entre Pablo Ortúzar y Pedro Cayuqueo. Y quiero que hablemos de otro tema que también ha sido polémico de esta semana, la proposición, a partir de una idea, de una entrevista de Benito Baranda, de que puede haber un indulto a personas que están detenidas, presas, condenadas eventualmente por actos de violencia ligados al estallido social. ¿Tú has calificado esa proposición, Pablo Ortúzar, como una posición buenista? ¿La has descalificado como buenista en la práctica? Sí, porque yo creo, bueno, el buenismo hay que definirlo primero, pero creo que es una especie de capitalismo moral, digamos, decir algo que suena bien o bien pensante para quedarse con la ganancia en términos de imagen pública y dejar el problema o las externalidades negativas de la oposición a los demás, ¿no? Porque cuando uno mira la propuesta de Baranda, lo que está diciendo no es solamente que, digamos, hay que acelerar el debido proceso para que estas personas enfrenten el juicio pronto, digamos, llevan algunas un año en prisión preventiva, lo cual es un problema. Es un problema que enfrentan todas las personas que enfrentan el sistema, digamos, procesal chileno, no solo ellos. Entonces, a ese punto yo le respondo que si va a pedir privilegio, o sea, que no es correcto pedir privilegios para un grupo que le cae bien a dedo, digamos. Todas las personas que enfrentan el sistema procesal no deberían pasar ese tiempo en prisión preventiva, evidentemente. Y en el segundo punto que él dice, que es el que me parece más grave, él dice que la violencia, cuando es con intencionalidad política, debería ser un eximiente de, digamos, penal. Yo estoy totalmente en desacuerdo, pienso exactamente lo contrario. No, porque si es que se legitima el violentismo político como una forma de interactuar válida, digamos, que la democracia reconoce como válida, digamos, la violencia se va a tomar la política, y ahí se acaba la política, básicamente. ¿Pedro? A ver, hay que hacer un poquito de memoria histórica. Chile es un país que ha tenido en su larga historia al menos 15 o 20 golpes militares, revueltas sociales, estallidos sociales, y en cada una de ellas, incluso en las guerras civiles, en cada una de ellas, en aras de la reconciliación nacional y en aras de la pacificación de los espíritus, así se decía, se establecieron leyes de amnistía. Y esas leyes de amnistía beneficiaron a quienes participaban de las revueltas sociales, porque se entendía que se inauguraba un nuevo ciclo político, uno que propendía la reconciliación nacional. Y la verdad es que en ese aspecto yo estoy completamente a favor de que se pueda ver la posibilidad de una ley de amnistía para los presos y presas de la revuelta social. Me parece incluso que es una idea que tendría mucho sentido en el caso del conflicto nuestro, el conflicto mapuche chileno en el sur, donde una cantidad gigantesca de militantes de la causa han pasado por las cárceles, se mantienen en las cárceles y en algunos casos con juicios que están hoy día esperando resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Entonces, yo estoy absolutamente a favor de que se transite hacia un camino de reconciliación y de pacificación de los espíritus a través de una ley de amnistía. Esto no va a pacificar, de partida que no hubo una guerra civil, tampoco hubo una revolución. Esta gente que estuvo involucrada en desmanes y destrozos, digamos, en el centro de algunas ciudades, y son delitos que se castigan
con cárcel que fija la ley y que es igual para todos los ciudadanos. Yo no entiendo que... Hablen de uno. Termina, Pablo. Yo no entiendo que Baranda pretenda que el violentismo o cualquier acto de violencia, si es que yo reclamo que es con la excusa, con una intencionalidad política y no simplemente delictual, exima a la persona de ser procesada, digamos, o hay una ley distinta para esa persona. Eso es absurdo y es un atentado, digamos, al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley. Pedro. Estamos hablando de delitos menores, delitos de desórdenes públicos, delitos de daño a propiedad pública y privada. No estamos hablando, claro, Pablo, de una guerra civil donde hay miles de muertos, que sería mucho más complejo y mucho más grave pensar en una amnistía general. Estamos hablando de delitos de desórdenes públicos que están siendo sancionados de forma draconiana, en donde se usa la persecución penal casi como una condena anticipada. No, eso es falso. Lo que se está haciendo es, esta persona han enfrentado, digamos, el mismo proceso que enfrenta cualquier persona que rompe, que destruye o que atenta contra la propiedad o la integridad física de otras personas, han sido procesadas por exactamente el mismo sistema, sin ningún privilegio, ni tampoco ningún, digamos, nada que vaya en desmedro de esas personas. Entonces, realmente pedir que a ellos se les trate distinto solamente porque uno está de acuerdo con la dirección política de la violencia que esas personas están ejerciendo, es comenzar un juego que sí termina en la guerra civil. Y eso es lo que yo pretendo evitar, digamos, obviamente. Pedro Cayuqueo. Bueno, yo creo que la política trata no tanto de la realidad, trata más bien de percepciones, y por eso los políticos tienen una labor tan trascendental en la vida, en la vida y el desarrollo de la democracia. Si dejáramos esto en manos de académicos, o de abogados, o de leguleyos, la verdad es que nos vamos al carajo. Yo creo que aquí la política tiene que ponerse de acuerdo, tiene que dar cuenta de esas percepciones que hay en la ciudadanía, y cómo esas percepciones se les da cierta gobernabilidad. Y en esa gobernabilidad yo creo que se debieran dar señales respecto a todos aquellos y aquellas que están sometidos a procesos y encarcelados producto de la revuelta social. Hay un 80% de la población que se manifestó a favor de un cambio constitucional, de un camino pacífico, democrático, incluso transformado en una fiesta democrática, lo que pasó el pasado domingo. No hay un pueblo chileno violento, no hay un pueblo chileno que está a las puertas de una guerra civil o a las puertas, digamos, de un estallido armado. Aquí tenemos una sociedad que quiere cambios, que está a favor de los cambios y que simpatiza en muchos aspectos y en un gran porcentaje, me atrevería a decir, con aquellos jóvenes que están hoy día siendo procesados y encarcelados. Yo creo que estáis inventando eso porque no hay ninguna prueba, no hay ninguna encuesta, no lo estáis obteniendo en nada. A mí me parece que pretender que se libere a las personas que utilizaron la violencia para imponer su idea o para imponer su visión solamente porque estaban, digamos, porque uno estaba de acuerdo con ella, es un gran error. Y si estas personas fueran de derecha, yo también estaría de acuerdo en que siguieran ahí, digamos, encarcelados o que se sometieran al mismo proceso. Si ese es el tema, un tema de justicia procesal básica. En cambio, tú estás de acuerdo con liberar a dedo a las personas que tú piensas que son ideológicamente afines a ti, y a mí me parece que ese tipo de arbitrariedad la democracia no lo resiste, así como no resiste legitimar la violencia como forma de relacionarnos. Pablo, yo creo que tienes una facilidad para prejuzgar y para caricaturizar al otro que es sorprendente, porque ni yo comparto ni apruebo la violencia con fines políticos ni como herramienta de lucha política. Creo que en ese sentido estás bastante perdido y me estás atribuyendo una condición que no tengo. Yo me declaro... Pero entonces, ¿por qué estáis defendiendo la violencia política como eximiente de responsabilidad penal? Si eso es exactamente legitimarla. Lo que estoy validando es el camino de la amnistía que se ha transitado en Chile por largos siglos para intentar arribar a algo que parece que al 20% no le interesa, que es la reconciliación, que es la unidad nacional. Bueno, lamentablemente no tengo por qué, pero yo no estoy en el 20% al que me suman, y creo que hay mucha más gente del 80% que no está de acuerdo contigo y que pretende que este proceso sea justamente una vía institucional y democrática, y que sabe que eso no se logra validando la violencia política como forma de interacción. Desafortunadamente se termina el tiempo de esta conversación, este debate. Pablo Ortúzar, Pedro Cayuqueo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mesa Central. Gracias a ustedes, Iván.